Hola, soy Javier Reyero, exjugador del Getafe y os vengo a comentar mi experiencia en el club durante la década de los 90 y particularmente durante la temporada en la que yo llego al club, que fue la 97-98. El Getafe por aquellos años era un club acostumbrado a jugar playoffs de ascenso a Segunda División A, es decir, un equipo puntero en Segunda División B. Incluso había disfrutado de un par de temporadas del 94 al 96 en Segunda A. Entonces, precisamente el año anterior a mi llegada, se produce una importante transformación en el club, motivado en gran manera por la necesidad de recuperar rápido la categoría que se perdió 2 años antes y se ficharon jugadores de renombre, pues como era el caso del Castilla, de Arranz, de Edu, de Ballina, de Córcoles o del Atlético madrileño, el caso de Antonio Acosta, que había sido internacional sub-21. Tenía un equipo puntero, pero sin embargo la temporada no fue como se esperaba y se salvó la categoría en última instancia. Eso hizo que cuando yo llego el equipo tuviera una importante renovación nuevamente y se apostó por jugadores consolidados en la categoría, como era el caso de Nacho Sierra, de Pitié, de Robert, que venía del Avilés, asimismo jugadores del Albacete como Chito, jugadores vascos como Aitor Echaburu o Edu Martínez, y asimismo con una defensa y una portería pues, de bastante experiencia. Era el caso de Matías Rubio, que había debutado con Gus Gideon en el Valencia en Primera División, el caso de Paco, que venía del Rayo Vallecano, de Cañizares, y en la portería Adolfo Baines o Pablo Ancos, Juanma, que había estado en el Toledo. Había un equipo realmente competitivo, pero bueno, la verdad es que a pesar de estar coqueteando con los puestos de ascenso, en ningún momento se llegó a enganchar con los puestos de playoff. Principalmente pues porque había otros equipos bastante competitivos en la categoría. Era el caso del Castilla de Valbuena, de Esteban Cambiaso, de Mista o de Rivera. El filial del Deportivo, que tenía realmente un equipazo en aquellos años, con Michael, Deus, Padín, el Talavera de Gregorio Manzano, el Cacereño, que creo que quedó campeón, hizo un temporadón, o el caso del Racing de Ferrol. Es decir, al final pues había realmente mucha competencia para alcanzar los primeros los cuatro puestos de playoff y finalmente no se consiguió el objetivo. También fue un año que nos tocó, digamos, sufrir la travesía del antiguo campo de las Margaritas al Coliseum Alfonso Pérez. Nos tocó jugar en el estadio de atletismo Juan de la Cierva, donde actualmente recientemente se han disputado los campeonatos de España de atletismo. Quiero decir que era un campo pues, que no tenía un césped adecuado para jugar al fútbol, a pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento de Getafe por llevar a cabo un mantenimiento adecuado. No podíamos entrenar tampoco prácticamente en el campo y, bueno, pues en fin, nos tocó muchas veces entrenar en campos de tierra, es decir, una situación totalmente distinta a la que ahora pues tiene el club con unas instalaciones impresionantes, con su propia ciudad deportiva, etcétera, con un fútbol base y un filial en Segunda División B, cuando en aquella época jugaba en la preferente madrileña. Es decir, han cambiado bastante las cosas desde entonces hasta hoy. Sí que es verdad que a la temporada siguiente se consiguió ascender, a pesar de que fueron 2 temporadas, creo, las que solo estuvo en Segunda División A y volvió a bajar, pero sí que ya a partir del siguiente ascenso en el año 2003 ya el equipo se consolidó tanto en Segunda División como en el año 2005 ya en Primera División, porque desde entonces creo que solo ha bajado una vez, ha vuelto a bajar a Segunda, manteniéndose el equipo en Primera División, incluso jugando competiciones europeas. Es decir, estamos hablando de hitos que eran inimaginables en los años en los que me tocó a mí pasar por el club. Bueno, nada, solo os quería contar estas anécdotas de aquellos años y bueno, como siempre, un placer y hasta pronto.